primicia, me gustaría iniciar mi exposición con un comentario, cuyo comentario se basa en una revisión periodística, una revisión, quizás una entrevista, en una conversación que tuve con el doctor John Rowe. Entonces, empezaré diciendo de que en 1944, John Rowe, el joven estudiante antropólogo John Rowe, llegaba al Cusco y que su primer contacto en la ciudad de Cusco era visitar al rectorado de la Universidad de San Antonio. Y en el rectorado estaban expuestos los 12 volúmenes de la colección de Diego Felipe Betancourt y Pamán. Entonces, este joven estudiante antropólogo no tenía ninguna intención de revisar estos 12 volúmenes de documentos que estaban expuestos en la sala de espera del rectorado de la Universidad de San Antonio. Entonces, cuando salió el rector, le dijo, por favor, no sé si podría permitírseme revisar estos 12 volúmenes. Entonces el rector aceptó con mucho gusto y el joven John Rowe casi durante 2 o 3 meses revisó estos 12 volúmenes de documentos que eran una colección de la genealogía de Diego Felipe Betancourt. Después de los 3 meses de revisión de estos documentos, uno llega a la conclusión señalando que eran documentos falsos, documentos falsificados. Entonces, esta denominación, esta perspectiva de señalar que estos documentos son falsos, pues marcó décadas del siglo XX, ¿no? Durante los años 70, 80, quizás hasta 90, fueron tipificados los documentos, estos documentos como falsos, y que dentro de la investigación, tanto local, nacional, quizá internacional también, que las probanzas de la nobleza indígena cusqueña fueron tipificados como documentos falsos que por no pagar el sistema o por no acogerse al sistema de tributación que había impuesto la corona española, querían eximirse del pago del tributo y entonces tenían que falsificarlo. Entonces, esto es más o menos el contexto por el que este conjunto de documentos de la colección de Felipe Betancourt y Panamá fueron tipificados como falsos y que no han sido revisados sistemáticamente. Entonces, de ahí, en los años 90, pues la preocupación era pues saber por qué son falsos, quiénes los falsificó y por qué se falsificó. Entonces, para responder estos interrogantes, solamente me voy a referir a un documento que a mi parecer es sumamente importante porque permite explicar, porque permite graficar todo un proceso que desarrolló el cabildo de los 24 electores de la Orden Real Inca, las 8 parroquias de la ciudad de Cusco. Y es que esta institución, llamado Cabildo de los 24, tuvo un libro, es el libro del estandarte. Entonces, voy a dar un círculo a mi exposición y voy a terminar otra vez en 1944, en el momento que inicia la revisión John Rowe. Entonces, voy a decir en primer lugar cuál es la finalidad del Cabildo de los 24 electores. Entonces, el Cabildo de los 24 electores se institucionaliza en el año 1595 bajo el gobierno de don
Agustín Jara de la Cerda, vecino y el alcalde de la ciudad del Cusco y juez de naturales, y instituye, y la siguiente cita de alguna otra forma grafica la funcionalidad, la estructura del Cabildo de los 24 electores. Cito: entre los ingas Hanan Cosco y Urim Cosco hay mucho desorden en la elección que hacen de alférez en cada año para el día del Señor Santiago, apóstol patrón de esta ciudad. Ni hay personas conocidas con voto de los ingas, hay gran desorden en la elección que hacen los ingas que se hallan en él. Hay algunas veces entran los que no lo son ingas, por lo cual ha habido y hay entre ellos muchas disensiones, ni tienen libro donde se asienten la dicha elección, y por obviar los susodichos y para que la dicha elección se haga con la orden que se requiere, por tanto mandaba y mandó que de la parcialidad de Hanan Cosco haya 12 diputados electores, y los más beneméritos y otros tantos de Urim Cosco. Estos sean personas que sean ingas y descendientes por línea recta de los señores que fueron de estos reinos, que han de ser elegidos de cada parroquia los dichos electores que de uso irán declarados, los cuales como regidores tengan asiento por antigüedad el día de la elección, que se ha de hacer en cada año, el día del Señor San Juan Bautista. Después de comer en la dicha elección, no se les entremeta otra persona alguna, y voten con libertad, y para ello se requiere el voto secreto, y que nadie pretenda ignorancia de ello, ni entren por ruegos por alférez real del dicho estandarte. De manera que esta cita me permite graficar la funcionalidad del cabildo de los 24 electores del alférez real inca, que se había institucionalizado para la celebración de la fiesta del apóstol Santiago, ¿no? Entonces, y dentro de esto hay una cosa que resalta don Agustín Jara de la Cerda como juez de naturales, y determina y ordena para que se compre un libro cuyo costo debía ser asumido por los incas, para que en él fueran anotados todo el desarrollo de la elección y el homenaje que debía rendir el alférez real inca electo, y que el libro debía tener el juez de naturales en su casa, es decir, tenía que estar ubicado el libro de la elección, el libro del estandarte en la casa. Entonces, este libro se ha venido anotando las elecciones desde el año 1595 hasta el año 1673, que tenía 80 folios, ¿no? Y que en el momento de la gran rebelión de Túpac Amaru en 1780, el 20 de mayo de 1780, don Tomás de Villavicencio, escribano de su majestad, certifica de la siguiente forma de la existencia del libro del estandarte. Certifico, doy fe, en cuanto puedo, haya lugar en derecho, que entre los papeles del oficio público del número de mi cargo se halla un libro forrado en pergamino con su rótulo, libro de estandarte, que consta de varias elecciones que se hicieron desde 4 de junio de 1595 hasta el 22 de junio de 1675 del alférez real y demás empleos de los incas nobles descendientes de los reyes que fueron de utilidad de estas provincias, que se enumera del folio 1 al folio 80. Por hallarse en 3 cuadernos sueltos pendientes de un hilo, se advierte faltan folio 22, 23, 39 hasta 76, concluye con hoja 80. De manera que la existencia de este libro de cabildo, precisamente en el año 1780, pues la elección
dentro del archivo del cabildo de los 24 electores estaba el libro de pergamino. Pero a partir del año 1775, y quizás con mayor certeza podríamos decir, desde el año 1720 hasta el año 1824, había otra copia del libro de estandarte, el libro de la Real Inca, que está en otra sección de documentos, la elección anual de los documentos, cuyos documentos han sido estudiados sistemáticamente Manuel Burga en los estudios de la nobleza inca, ¿no? Entonces, interesa saber de este libro de Cabildo. Entonces, pasa una cosa muy interesante en el año 1783, después de 3 años, donde se había visto el libro del estandarte, y don José Miguel Mendoza, como juez de naturales, pues requería a todos los electores, en el año 1783, ya después de la rebelión, requería que los electores presenten sus probanzas, sus títulos de nobleza, para que puedan ser electos y para que puedan elegir. Entonces, a cuyo requerimiento de este juez de naturales, los nobles incas respondieron de que del archivo del cabildo de los 24 electores, incluido el libro del estandarte y otras provisiones reales, habían sido sustraídas, es decir, robadas, por el señor don Vicente José García, quien les extrajo sus papeles fingiendo ser apoderado de ellos, figurando de su mujer, de ser su mujer descendiente de Túpac Amaru, prometiéndoles ser su defensor y que sin duda llevaría los títulos y constatando por diligencia expuesta. En el mismo acto los notificó para que al siguiente año se presentaran los documentos requeridos por el juez de naturales, y nunca apareció los documentos. Resulta que José Vicente García es el que recolectó toda la información, pero eso es una sustracción, es un robo, sí, pero lo más interesante, lo que pasa es lo siguiente: José Vicente García transcribió fragmentos, reales cédulas, provisiones, y dentro de esa transcripción acuñó la figura, la personalidad de Diego Felipe Betancourt Túpac Amaru. Introdujo, tanto así que en la elección del año 1779, que en el libro del estandarte del año 1721 a 1824, precisamente la elección del año 1779 no está, pero en el expediente que presenta José Vicente García a nombre de Diego Felipe Betancourt, sí está. Y resulta que dentro de esa elección aparece electo, aún electo, Diego Felipe Betancourt, ya muerto. Ya había muerto en ese momento, ¿no? Entonces, y ahí utilizan categorías que no corresponden en el contexto de la escritura, en el contexto de la elaboración del documento, como por ejemplo compañero elector. El término compañero no se utilizaba en ese momento, pero introdujo la palabra compañero José Vicente, y de manera que uno rápidamente se da cuenta de cómo en el proceso de la elaboración de transcripción de documento empezó a introducir el nombre de Diego Felipe Betancourt, hizo de que se pretendiera de que como que Diego Felipe Betancourt había sido aceptado por el cabildo de los 24 electores y por la nobleza, y caso que no es cierto, sino que fraudulentamente José Vicente García introdujo el nombre. Y efectivamente José Vicente García preparó
preparó un documento de petición a nombre de los nobles incas del Cusco, a nombre de los 24 electores, señalando que los antecesores de Diego Felipe Betancur pues tenían posesión del Mascaipacha de más de 220 años. Precisamente 1539, en que el momento asume Paurio Inca, que tiene la Mascaipacha, y hasta el año 1779, pues había más o menos más de 200 años de posesión y encajaba como que estaba en posesión de la Ferrer Real Diego Felipe Betancur. Entonces, este señor José Vicente García fue un ex oficial del ejército, provenía de la villa de Medina de Campo, en Castilla la Vieja, fue capitán de milicias del Regimiento de Infantería del Cusco y más tarde teniente coronel de milicias y comandante del Regimiento de Dragones de la provincia de Cotabambas. Más tarde se convirtió en notario mayor de la ciudad de Arequipa y Huamanga, pero a pesar de su defensa de los Betancur y del litigio posterior de 1780, en la que pedía recompensa por haber combatido a Túpac Amaru, es decir, a José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru, por lo cual, y como la única merced que recibió una vez que él y su esposa se trasladaron a España en el año 1794, el título de alcalde mayor de la villa de Ventosa de la Cuesta en Castilla la Vieja. Don José Vicente García, muchas gracias, pues, y es un personaje famosísimo que prácticamente pues, inventó toda la documentación, ¿no? Pero lo más interesante, por factor del tiempo, voy a correr a otro tema que en verdad es fascinante, la lucha entre el pleito entre Diego Felipe Betancur Túpac Amaru y José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru. Pero sobre esto hay una información riquísima, que hay mucha gente que ha trabajado de esto, entre ellos aquí presente, me honra la presencia del doctor Manuel Jesús Aparicio, ¿no? que recopiló la información más interesante sobre Túpac Amaru y a él se debe, por ejemplo, la sentencia de Túpac Amaru ubicado en los archivos de Sevilla y su consecuente difusión también. Pero hay un documento de 1618 y este documento es fascinante porque me permite trazar la genealogía de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru. Dice: don José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru, su descendencia es planteada de la siguiente forma. En 1609, doña Juana Pilco Huaco, casada con Diego Felipe Condorcanqui, cacique de Surimana de la provincia de Canas y Canchis, presentó probanza para demostrar que era hija natural de Felipe Túpac Amaru. Con esta información consiguió una provisión del virrey Esquilache. En 1618 fue declarado hija de Túpac Amaru, por lo que se le concedió a sus hijos fuesen reservados de los servicios personales y de pago de tributos por el cacicazgo de Surimana, y fue casado con doña Rosa, por la muerte de los dos hijos mayores quedó Blas Túpac Amaru. Heredó el cacicazgo de Surimana y fue casado con Rosa Torres. Tuvieron por hijos a Bartolomé Túpac Amaru, Sebastián Túpac Amaru, Agustín y Juana Pilco Huaco. De ellos solo vivió Sebastián Túpac Amaru, quien se casó con Catalina del Camino. Este matrimonio tuvo por hijos a Miguel, Marcos, Manuela, Antonio Túpac Amaru. Don José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru fue hijo de Sebastián Túpac Amaru. Curiosamente, ninguno de ellos con el apellido de Condorcanqui. Hacia finales y la primera mitad del siglo XVIII, pues no aparecía el término de Túpac Amaru, pero sí aparecía el término de Condorcanqui. Es
interesante de esto. Entonces, la revisión, todos los expedientes de los documentos que están en el archivo de Sevilla sobre José Gabriel Condorcanqui de Túpac Amaru, aparecen dos momentos importantes que es necesario tomar en cuenta. Una primera fase aparece la denominación, la identificación de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru Ina. Y una segunda fase es José Gabriel Túpac Amaru Ina. Estas dos denominaciones no son casuales. ¿Por qué? Porque la corona no había reconocido a José Gabriel Condorcanqui. Y Condorcanqui representaba a la nobleza de privilegio, es decir, no inca. Por más que venía por la línea de materna, tenía la descendencia de Túpac Amaru, pero por la vía paterna, que el cabildo de los incas requería tener por la vía paterna, entonces no la tenía. Y Condorcanqui representaba una nobleza de privilegio y no era de sangre. Entonces, atendiendo toda esta sentencia, esta no aceptación por la corona, Diego Felipe Betancourt cambió el discurso. Tanto Manuela era hija de Blas Túpac Amaru, venía de una sola línea. Cambió y señala, José Vicente García dibuja ahí una cosa muy interesante, de que doña Juana Pilco Huaco no había sido el último descendiente o una de las hijas de Túpac Amaru, sino que había un tal Juan Tito Túpac Amaru. Inventó, pero Juan Tito acuñó la palabra Túpac Amaru, pero Juan Tito tenía la personalidad de Yupanqui, que era curaca principal de la parroquia de San Jerónimo del Ayochima, y no era descendiente de Huayna Cápac. Y ahí se equivocó porque pues, no tenía noción de lo que en ese momento estaba escribiendo. Era pues Juan Tito Yupanqui, y él no era descendiente de Huayna Cápac ni de Túpac Amaru. Entonces ahí se equivoca, y pues por querer llevar el nombre de Túpac Amaru, la descendencia de Diego Felipe Betancourt, pues utiliza el Túpac Amaru. En cambio, José Gabriel Condorcanqui, en la segunda etapa de la rebelión, efectivamente se aleja del Condorcanqui y asume Túpac Amaru, porque quería ser igual. Por eso, este es el contexto, esta es la explicación de identidad por la que el cabildo de los 24 electores no reconoció a Túpac Amaru como descendiente de los incas, ni a Diego Felipe Betancourt. Todo lo contrario, días antes de la rebelión, el cabildo de los 24 electores apoyó a los españoles. De manera que esta documentación que fraguó, alteró José Vicente García, se juntó durante el siglo XIX. Sixto Lázaro, por ejemplo, uno de los que tiene el documento, juntamente con su esposa Cecilia Castilla, me parece, ellos reclamaban un pedazo de guano de isla, al Congreso reclamaba en la costa, por ejemplo, ¿no? En 1850 presentó todo el expediente que había falsificado José Vicente García, y hacia finales del siglo XIX, ¿no es cierto?, María Trinidad Enríquez y su sobrino Ángel Vega Enríquez heredan toda esta documentación, y Ángel Vega Enríquez, pues impresionado con esta cantidad de documentos, los juntó y los coleccionó y los convirtió en 12 volúmenes. Entonces, aquí está el testamento, y con esto termino, por favor, y disculpen por
Dice, la biblioteca está compuesta, esto hay forma como cerrarlo, yo no tampoco. Sí. La biblioteca está compuesta de los volúmenes que ocupan el estante principal, que se dividen en libros en idioma francés y castellano. De todos los libros, perdón, si puede agarrarlo. No, no importa. Este es importante. Francés, luego especial donación al doctor Rafael Aguilar de los que están en castellano, que se refieren a la instrucción escolar. Hago lo mismo a favor del empleado don Costino Cárdenas Mayorga, que me han servido con todo esmero y actualmente me acompañan. La espléndida edición de Don Quijote de la Mancha, juntamente que la obra antigua de Garcilaso de la Vega, son objetos también de una donación especial al doctor Luis Felipe Paredes. Los 12 volúmenes lujosamente empastados de la descendencia imperial de los incas, que se hallan en una petaca especial, procurará venderlos a alguna universidad americana o al gobierno argentino, y en caso de no ser posible en el término de 2 años, procurará su entrega a la Universidad del Cusco como donativo, en caso de venta de la dicha importantísima colección al Instituto de Carnegie o otros análogos de los Estados Unidos por un precio no pueden ser inferior de $20.000. Esta suma será cuidadosamente aplicada a la realización en lo posible de los fines que persigue el Centro Nacional del Arte y Historia, siendo administrador perpetuo de la dicha suma y sin que olvide de socorrer al referido Santiago Vázquez, como ha cultivado el arte de pintura, y hago especial donación de todos mis enseres, cuadros, cajas, pinturas al óleo y acuarela a favor del señor don Ernesto Corbacho. Entonces, fíjense, Ángel Vega Enríquez heredó estos documentos y disponía a venderlos al exterior, pero felizmente se quedó en la universidad. Estos 12 volúmenes quedó a la universidad y estaban exhibidos en la sala del rectorado, y ahí es donde encontró el doctor John Brown, joven antropólogo, encontró, los revisó y les pintó como documentos falsos, ¿no? Entonces, este don Ernesto Corbacho, y sabe el doctor Manuel Jesús Aparicio, es un señor que tiene una colección espléndida de estos documentos del siglo XIX y están en la biblioteca indiana, ¿no es cierto? Y sería interesante acceder a estos documentos y tener una historia completa de la historia del Cusco, por lo menos para el siglo XIX.